Bienvenidos a los estudios de hoy sobre la familia. La semana pasada hablábamos de una lista de prioridades, comparábamos al hombre con la mujer y vimos una diferencia entre los dos en cuanto a las prioridades. Es una lista que era un resultado de una encuesta que hicimos en un seminario sobre el matrimonio en Suecia y por supuesto no es completa, pero da una indicación de lo que ellos piensan de que es importante para el hombre, que es importante para la mujer. Y vimos diferencias. Lo importante es que hayamos visto que sí hay diferencias y que tenemos que aprender a convivir y respetar y amar y aprovecharnos de nuestras diferencias para el bien de todos. Hoy quiero pasar por algunos textos de los escritos mesiánicos sobre la relación familiar y quiero empezar en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, y creo que vamos a tener que volver atrás porque él empieza con una palabra que es asimismo. Y por eso hay una conexión con lo que se ha dicho antes. Vamos a volver al capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 11, encontramos que él está rogando a todos y Pedro en su primera carta, según yo entiendo, él escribió a los judíos y es un grupo de judíos que habían sido medio asimilados y ahora habían sido rescatados por el mensaje de la salvación en Yeshua. Y entonces él escribe a todos aquí en versículo 11. Os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten con el alma, etc. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, etc. Y luego habla a los siervos en el versículo 18. Con otras palabras, en la sociedad en que vivían había esclavos. Estos son los esclavos en la sociedad grecorromana. Estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Y él habla luego de los sufrimientos del Mesías y que es un ejemplo para nosotros que aunque le hayan tratado mal, él no amenazó, no devolvió, etcétera, etcétera. Y ahí llegamos al capítulo 3. Vosotras, asimismo vosotras mujeres. Ahí entonces está hablando a diferentes grupos, por eso usa la palabra asimismo. Y hace una comparación con la situación con los esclavos, con la situación de una mujer. Por supuesto no es lo mismo, pero hay una similitud en el sentido de sometimiento. Es decir, un esclavo no es libre para tomar las decisiones sobre su propia vida él mismo, y lo mismo la mujer que está casada y también el hombre, pero aquí está dirigiéndose a las mujeres de forma especial. Ella no está libre para tomar su decisión para vivir como le dé la gana, sino tiene que respetar el orden que el Eterno ha establecido para la familia. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Como él habló a los esclavos o a los siervos, respetar a sus amos. Aquí también usa la palabra asimismo. Aunque se puede comparar, pero no es exactamente lo mismo, por supuesto. Una mujer no es una esclava, pero hay una actitud de respeto a las autoridades. Ese es el sentido importante en este texto. Estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y este es un texto interesante. Un esposo no creyente o desobediente, como dice aquí, uno que no se someta a la Torá. Aquí en este caso pueden ser judíos o judíos asimilados, también pueden ser esposas, mujeres judías casadas con no judíos, etcétera, etcétera.
pero el enfoque de Pedro es a la circuncisión, en su primera carta. El enfoque de la segunda carta es para la incircuncisión. Entonces, la conducta de las mujeres tiene más impacto sobre los maridos que las palabras de las mujeres. Y es algo que la mujer debe aprender, que su forma de tratar a su esposo es mucho más impactante en el esposo que lo que diga a su esposo. Y en este caso Pedro dice, por vuestra conducta podéis ganar a vuestros esposos sin palabras. Sin palabras. O sea, el impacto de la conducta de la esposa en relación con su esposo puede ganar al esposo para la fe en Dios sin palabras. Es impresionante la influencia que una mujer puede tener sobre su esposo cuando se porta correctamente. Y dice luego el versículo 2, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Estaba buscando la palabra casta y aparece también en la Reina Valera y aquí como en la Biblia de las Américas. Es una palabra del griego que se tradujo del griego y el griego significa limpia, una conducta limpia. También se tradujo al hebreo como tznuá, que significa modesta. Tiene que ver con modestia, tiene que ver con pureza, modestia. Entonces hay una conducta modesta y respetuosa. Me gustaría preguntaros vosotros, ¿cómo entendéis la palabra modesta? ¿Cómo se entiende? Una conducta modesta. ¿Qué es eso? ¿De no exponerse? A ver. Sencilla. Sencilla, bien. ¿Qué es lo contrario de modesto? Vanidoso. Vanidoso, muy bien. Orgullosa. Orgulloso. O sea, altivo, altiva. Altiva, ok, bien. Entonces, una conducta modesta tiene que ver tanto con la forma de ser como la forma de aparecer, ¿verdad? Respetuosa tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Una conducta modesta y respetuosa. Y que vuestro adorno, aquí parece ser que en este caso, la conducta casta y respetuosa o modesta y respetuosa es no está dirigiéndose a lo exterior en primer lugar, sino a una actitud interior, las dos cosas. Y luego dice, y que vuestro adorno no sea externo. O sea, aparte de eso, que tenéis que pensar en vuestras ropas y cómo os adornáis, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Aquí la palabra espíritu no la debemos interpretar como la neshama o el espíritu de Hashem o el espíritu lo más alto espiritual que el hombre tenga, sino actitud interna. Tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Aquí el carácter de la mujer, el carácter interno de la mujer, lo más importante es lo interno. Como dice también Proverbios, que hemos leído un par de veces en estas enseñanzas, vana es la belleza y engañosa la hermosura, pero una mujer que teme a Hashem, esa será alabada. El temor, el interno, la expresión interna del espíritu, del alma, del corazón, de las actitudes, es lo más precioso de la mujer. Ahora,
esto no excluye que el exterior sea bonito, presentable, agradable, etc. Lo que pasa es que el enfoque no debe ser el exterior, sino el interior. Por supuesto, el hombre necesita tener una mujer bella. Eso es una necesidad de un hombre. Y la mujer también necesita sentirse bella, necesita sentirse bien consigo misma. Y entonces aquí no debemos interpretar este texto como que estuviera en contra de la belleza de la esposa. También la Torá destaca la belleza de las mujeres, que son bellas. Por ejemplo, Sará, la primera vez que la Torá usa la palabra Halel, que es alabanza, es cuando Abraham, nuestro padre, baja a Egipto y dice ahí que los siervos de Faraón la alabaron delante de Faraón. Y ahí él la tomó por esposa, porque Abraham había mentido sobre su relación con ella, diciendo que era su hermana. Ahora, ahí habla de la belleza de Sará. Rivka, o Rebeca, era una chica muy bella cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Vio una mujer hermosa, dice la Torá. Una chica. Y también habla de Jacob, que escogió entre Rachel y Lea. Y amaba a Rachel porque era más bella. Y seguramente no era solamente el aspecto físico, pero el aspecto físico sí es algo importante en los relatos de la Torá, que no hay que saltar sobre él. Pero, sin embargo, lo más importante y lo que debe ser el objeto de nuestra preocupación más grande, y especialmente las mujeres, que estamos hablando de ese tema ahora, es el yo interno, como dice Pedro aquí. Que no sea vuestra preocupación principal vuestro aspecto físico, porque así es para muchas mujeres, sino vuestro yo interno. Eso es lo más importante. Toma más tiempo con tu yo interno que con tu aspecto físico. Ocúpate de esa parte, de tu alma, de tu temor a Hashem, de tu conducta modesta y respetuosa, si estás casada con tu esposo, etc. Pero no estoy en contra, ni estoy seguro de que Pedro no está en contra de que se usen adornos bonitos, pero que no se gaste mucho dinero en eso. Hay un límite para todas las cosas. Pero vemos también la esposa hacendosa en Proverbios 31, que se vestía de lino y púrpura. O sea, ropa costosa. Y el texto no se contradice, Hashem no se contradice con su enseñanza. O sea, que hay que tener equilibrio en todas las cosas. Es decir, aunque haya una belleza exterior, no pongamos nuestra atención demasiada a esa área, sino al yo interno. Y versículo 5 dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, y llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Aquí tenemos también equilibrio en la enseñanza de Pedro. El adorno de la mujer es el carácter interno, la modestia y la actitud respetuosa a su esposo. Pero hay un equilibrio diciendo aquí, haciendo el bien. Ese respeto, esa obediencia no debe llegar a hacer algo que no sea bien, a hacer el mal. Y no estar amedrentadas por ningún temor, no estar sujetas a sus esposos por miedo. Eso es el otro equilibrio, el otro extremo. Que Hashem nos ayude a tener equilibrio en todas las cosas. Y aquí sigue diciendo, y vosotros maridos igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Aquí tenemos también esta
comparación, porque está volviendo atrás, y si miramos lo último que dijo en el capítulo 2, hablando del Mesías, que fue insultado, que fue maltratado, y él no devolvió mal por el mal que había recibido, sino bendijo al que le había maldecido y todas esas cosas. Esto lo podemos comparar con la relación entre esposo y esposa. Primero aquí la mujer, asimismo vosotras mujeres, aunque haya un maltrato, digamos, no devolváis ese maltrato a vuestros esposos. Y también los esposos, vosotros igualmente, vosotros maridos, tened al Mesías como ejemplo. Si tenéis situaciones difíciles, tu esposa te maltrata o lo que tú piensas que es un maltrato, no devuelvas el mal, lo que tú piensas que es el mal, sino convivir de manera comprensiva, es decir, escúchala, tómala en serio, es comprensiva con nuestras mujeres, que aquí dice Reina Valera, sabiamente, according to knowledge, gnosis en griego, tiene que ver con conocimiento. Vivir con las esposas con conocimiento, como con un vaso más frágil. Aquí habla del vaso que es el cuerpo. El vaso es el cuerpo que contiene algo dentro. Lo que está dentro no es más frágil, es el vaso, el cuerpo, que es más frágil. Puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. Y aquí hay que tener en cuenta que no está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida. Es una coheredera de la gracia de la vida actual en la que vivimos ahora. La esposa es coheredera de la gracia, es decir, de las bendiciones, de las cosas buenas de esta vida. Con otras palabras, está diciendo a sus esposos, pensad bien cómo vivís con vuestras esposas. Ellas tienen el derecho de disfrutar de esta vida. Usad vuestra inteligencia y trata a tu esposa bien. Ella tiene el derecho de disfrutar de la vida igual que tú, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. La palabra estorbadas en el griego es cortadas. Y si miras el texto y comparas dónde aparece esa palabra, en todos los demás sitios habla de cortar. Por ejemplo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, de pecar y caer, córtala y échala a ti. Está hablando de cortar. Las oraciones de un esposo pueden ser cortadas si él no trata correctamente a su esposa. Y aquí dice, dándole honor. Si hay falta de honor a una esposa por parte del esposo, sus oraciones son cortadas. ¿Qué significa eso? Que cuando van subiendo por los aires para llegar al cielo, hay hachas espirituales que cortan esas palabras y las oraciones nunca llegan al Eterno. ¿Por qué? Porque no está tratando bien a su esposa. Con otras palabras, podríamos darle la vuelta al texto y decir, los hombres que muestran honor a sus esposas, usando su inteligencia y su sabiduría, para que ella disfrute de la vida igual que él, sus oraciones van a ser escuchadas en los cielos. Una cosa que hay que tener en cuenta, tanto hombre como mujer, es de nunca avergonzar al cónyuge en público, ni siquiera en privado. No avergonzarse, no avergonzar al otro. No descubrir ante otras personas los puntos débiles de su pareja. Y es una de las armas que nosotros podemos utilizar para humillar, para obtener beneficio, para tener poder, no sé, muchas cosas pueden haber en nuestros corazones. Y ahí tenemos que cuidarnos mucho. Cuídate, varón, de dar honor a tu esposa y especialmente delante de los demás.
No digas cosas de tu esposa a los demás o cuando están los demás presentes, hablándole a tu esposa de manera que ella reciba un trato deshonroso. Y lo mismo con la esposa con su esposo, por supuesto. Es muy importante cómo nos tratamos unos a otros. Y no sacar los defectos. Y el amor cubre multitud de faltas. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, etc. Hay otros textos que vamos a mirar. Pasemos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Esto es muy fuerte. Una mujer que lee esto, ¿qué piensa? Dice, ¿cómo voy a someterme a mi esposo de la misma manera como al Señor? Mi esposo no es perfecto, pero el Señor sí. Yo puedo someterme al Señor, pero no a mi marido, porque mi marido dice cosas que no son correctas. Todo lo que diga el Señor, yo lo hago. Pero lo que me dice mi esposo, no lo voy a hacer todo, porque lo considero no perfecto. Yo no sé si las mujeres piensan así. ¿Todas piensan así cuando leen este texto? Me gustaría saber. A ver, esposas, ¿qué pensáis cuando leéis esto? Me voy a atrever. Cuando mi esposo, su conducta no era la que es la de hoy, iba en proceso, me costaba muchísimo trabajo. Pero yo pensaba que si el Eterno lo ha dicho, mi deber era obedecer. Y en la medida de que he podido en todo momento, lo he hecho. Hoy puedo dar testimonio que veo frutos de bendición, puesto que mi esposo ha cambiado muchísimo. Han pasado años, pero la bendición ha alcanzado mi hogar. Por lo tanto, la obediencia a la palabra está por encima de mi opinión. Es lo que yo opino. Con tu conducta modesta y respetuosa, ¿has ganado a tu esposo entonces? Pues, más o menos. ¿Era así o con palabras? No siempre creo que he dado la super talla, ¿no? Pero lo he intentado con toda mi fuerza. ¿Y qué dice el esposo? ¿Está de acuerdo con lo que tú dices? ¿O tiene otro punto de vista? ¿Bien? Sí. Yo, para mí, veía que aunque reconocía las debilidades que yo tenía, pero cuando me las señalaba, que yo sé que ella lo hacía por mi bien, porque quería ayudarme a superar, pero cuando me las señalaba, a nadie le gusta que le señalen. Uh-huh. Entonces, cuando me animaba a cambiar, se callaba muchas veces, hacía, digamos, el efecto que hacía en mí era mejor que si me lo recordaba. Y bueno, su actitud, con una actitud humilde, sabia, me ha ayudado más que con señalándome directamente el fallo. Eso es así. muy bien. Así es la psicología del hombre. Así es la psicología del hombre. Y la mujer tiene una boca muy bien entrenada para expresar lo que piensa. Y aún así, no es la boca la primera herramienta que el Eterno quiere que use la mujer para ayudar a su esposo a cambiar para bien. Ella es la ayuda idónea para él, y entonces la conducta es la mejor manera de hacer cambiar a su esposo. Bien, dice aquí que el marido es la cabeza de la mujer, así como el Mesías es la cabeza de la congregación. Estamos hablando aquí de la congregación de los nacidos del Espíritu, que son del Mesías, registrados en el cielo, tanto judíos como no judíos. El Mesías es la cabeza de esa congregación y el marido es la cabeza de la mujer. Hay una comparación entre esta congregación
que es también su cuerpo, el mismo, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Aquí una comparación importante. Así como la congregación está sujeta al Mesías, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la congregación y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una congregación en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada, sin mancha. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también el Mesías a la congregación, porque somos miembros de su cuerpo. Aquí quiero destacar dos cosas, antes de seguir leyendo. ¿Cuál es el enfoque de Pablo hacia la mujer? Que se someta a su esposo. El mensaje principal es ese: someterse al esposo, obedecerle, entender que él es la cabeza de ella. Y hay una comparación que como la congregación aquí está sometida espiritualmente a la cabeza que está en el cielo, así también las mujeres deben estar sometidas a sus esposos en todo. ¿Cuál es el enfoque que Pablo tiene a los maridos? ¿Cuál es el mensaje que está dando a los maridos? De amar a sus esposas. Y ahí también compara con el Mesías. Una vez me hice la pregunta, ¿por qué estos enfoques Pablo los reduce a dos cosas, digamos, principalmente? La mujer necesita escuchar el mensaje de someterse a su esposo. El marido necesita escuchar el mensaje de amar a su esposa. ¿Por qué es así? Llegué a la conclusión de que estas dos áreas, en la mujer y en el hombre, son las dos áreas más difíciles. Lo que más le cuesta a la mujer es someterse a su esposo. Digo, lo que más le cuesta al esposo es amar a su esposa. No estamos hablando del amor físico, estamos hablando del amor verdadero, de entrega a ella. Lo que implica, bueno, el ejemplo lo tenemos en el Mesías. Se dio a sí mismo por ella. ¿Qué significa eso en lo práctico? Significa que el esposo está interesado en el bienestar de su esposa, no para tener acceso a ella en los momentos íntimos, sino por el bien de ella. Y los varones tienen la tendencia de buscar amistades fuera de la casa, de tener su trabajo como lo más importante, realizarse en la carrera y otras muchas prioridades que el hombre puede tener, y no tener como máxima prioridad amar a su esposa. Lo contrario de amor es egoísmo, y egoísmo es buscar sus propios intereses. También podríamos decir que lo contrario del amor en el esposo es no atender las necesidades de su esposo. No escucharla, no darle lo que necesita para sentirse bien y estar a gusto. Y el hombre tiene la tendencia de no cumplir con esta misión. La pregunta es, ¿qué es más difícil? ¿Amar como el Mesías amó a la congregación hasta la muerte? ¿O someterse a su esposo? Pero no quiero que digáis una respuesta, solamente hacer unas preguntas para pensar. ¿Cuál fue el ejemplo del Mesías en cuanto al amor? Lo tiene aquí.
se dio a sí mismo por ella. Murió, llevó sus pecados en su cuerpo. Tomó la consecuencia de los errores de ella y pagó por ellas. No las tiró a la congregación, digamos, a su esposa, sino él cargó con los errores de ella. Él se hizo responsable y pagó por eso. Hasta la muerte. Como dijo un hombre que estaba enamorado, te amo tanto, querida mía, que yo puedo dar mi vida por ti. Y luego al final de la carta dice, si llueve mañana no voy. Entonces es una pequeña ilustración de cómo el marido puede hablar tanto de cómo ama y cuando llega a lo práctico no está dispuesto a salir cuando llueve por ella. Eso no es lo que Pablo enseña que el hombre tiene que hacer por su esposa. Tenemos el ejemplo del Mesías ahí, su amor que llegó a lo práctico de entregar su vida por la congregación. ¿Y cuál es el propósito? Santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Bien, aquí hay cosas profundas que no tenemos tiempo para explicar. Ahora, el esposo tiene una responsabilidad de transmitir la palabra a su esposa, es decir, la palabra de Dios. El esposo tiene la responsabilidad de enseñar las escrituras a su esposa, por eso él tiene que estudiar más que ella y estar delante de ella en los estudios, a fin de presentársela a sí mismo una congregación en toda su gloria, sin que tenga manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. El hombre necesita buscar a Hashem palabras para ayudar a su esposa a perfeccionar en su fe, en su forma de ser, que le pueda nutrir espiritualmente con su enseñanza. Y la enseñanza pura y santa es la que transforma a las personas, y en este caso el Mesías está, en primer lugar, se entregó, en segundo lugar, está dando la enseñanza y la palabra a su congregación para que sea perfecta. Aquí vemos la actitud del esposo hacia su esposa, sustentar y cuidar. Encontramos aquí la misma cosa que en el paraíso. ¿Cuál fue el propósito del hombre cuando fue puesto en el huerto del Edén? Tenía que trabajar y guardar el Edén, el huerto. Lo mismo aquí, la esposa es como un huerto para el esposo. Él tiene que sustentarla, es decir, trabajarla, en el sentido de darle lo necesario para crecer correctamente en todos los aspectos espirituales, físicos y psicológicos. Y lo cuida, lo protege, así como el Mesías a la congregación. Somos miembros del cuerpo. Y dice, aquí está citando Génesis 2:24, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia al Mesías y la congregación. Aquí hay una unidad entre esposo y esposa que se parece a la unidad que hay entre el Mesías y la congregación. Unidad espiritual. Y también habla del futuro, por supuesto. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. ¿Por qué viene esta conclusión? No ha dicho antes Pablo que el hombre tiene que amar a su esposa. Aquí dice al principio, amad a vuestras mujeres como el Mesías amó a la congregación. Y aquí dice, amar a las mujeres como a la mujer, mejor dicho. Amar a su mujer como a sí mismo, que son dos motivos para amar a la esposa, como el Mesías amó, y tengo que amarla como amo a mí mismo. Y que la mujer respete a su marido. Pasemos a Colosenses 3:18.
que es parecido al texto de Efesios. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El esposo, el varón, tiene la tendencia de ser áspero con su esposa. Por eso él advierte aquí, no habléis con ellas con palabras fuertes. La mujer tiene otra psicología. Si tú gritas a tu mujer, le estás haciendo daño. Debes hablarle a su corazón suavemente, no levantar la voz, no ser áspero, no ser seco, porque eso le hace mucho daño a la esposa. Y aunque haya amor en el corazón del marido hacia su esposa, y en su vida práctica también, el hecho de ser áspero con ellas o con ella le hace daño. Por eso Pablo advierte contra eso. Aquí habla de hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque eso es agradable al Eterno. Uno me preguntó, ¿cuánto tiempo un hijo tiene que someterse a sus padres? Como dice la Escritura. Y digo, toda la vida. El sometimiento a los padres no deja cuando el hijo o la hija sea mayor de edad. No termina, nunca. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí habla de palabras que hay que ver el significado. Tiene que ver con la forma de presionar a los hijos. Hay que tener un equilibrio en esto. Hay mucho que hablar sobre ese tema, de cómo hablar a los hijos. Los hijos son muy sensibles a las palabras de sus padres. Las palabras de sus padres pueden atar o desarrollar a los hijos y influenciar, y es cierto que influyen sobre los hijos para el resto de sus vidas, aunque no estén con sus padres incluso. Las actitudes y las palabras de los padres hacia los hijos es muy importante. ¿Qué decimos a nuestros hijos? Y es importante que no hagamos comparaciones con otros, ni comparaciones entre hermanos, ni diciendo palabras que hacen que ellos sean encerrados en una conducta. Voy a contar un ejemplo. No quiero meterme mucho con esto de los hijos, pero sí voy a contar un ejemplo. Había una madre que tenía una hija muy activa, y esa energía en la hija hizo que la hija inventara cosas y hiciera cosas que los padres consideraban como rebeldía. La madre siempre decía, yo tengo una hija muy desobediente. Mi hija es muy desobediente, no me hace caso, y hablaba así de su hija todo el tiempo. Y eso lo escuchaba la hija, por supuesto. Entonces las palabras de la madre daba una imagen de la hija a la hija. Ella pensaba de sí misma, yo soy una hija desobediente. Y claro, la identidad que uno tiene de sí mismo es lo que define la conducta. Como dice Proverbios, como piensa dentro de su corazón de sí, así es. Si tú piensas que eres desobediente, tú vas a vivir una vida desobediente. Entonces, ¿cuál es la solución para una hija desobediente? Decir que es desobediente, castigarla. Ella tenía muchos castigos por ser desobediente. La solución es cambiar su pensamiento de sí misma. La hija tiene que pensar de sí misma de otra forma, no como una hija desobediente. Y ahí las palabras de los padres tienen muchísima influencia sobre la imagen que uno tiene de sí mismo en los hijos. Entonces dijimos, para aconsejar a esta familia con esta hija desobediente, que era desobediente, dijimos,
tienes que hablar de tu hija de otra forma. Tienes que decir, tú que eres una hija muy obediente, tú no haces estas cosas. Eso no pertenece a las hijas desobedientes, y tú eres muy obediente. Entonces, ella empezó a hablar así de su hija y con su hija. Y una semana más tarde la encontramos y preguntamos cómo ha ido esta semana. Y dice, ¿cómo ha cambiado mi hija? ¿Cómo ha cambiado mi hija? Ya no es como antes. Y vimos que lo que hablan los padres sobre los hijos es muy, muy poderoso sobre la conducta de ellos. En 1 Corintios 7:33 está escrito, el casado se preocupa por las cosas del mundo, está hablando de las cosas de este siglo venidero, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella que se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. El casado debe pensar cómo voy a agradar a mi esposa. La casada debe pensar cómo voy a agradar a mi marido. La enseñanza de Pablo no hay que entenderla como si fuera algo negativo. Si estás casado, estás cumpliendo un mandamiento de reproducirse, ¿no? Como dijo Dios a Adán y Eva. Ahora, eso es lo más normal y lo más lógico y lo más son pocas excepciones de las personas que no tienen el llamado de casarse, de quedarse solteros, pocos. Entonces Pablo está dando una enseñanza en cuanto a esto, y no podemos decir que sea mundano agradar a su esposa. No estamos hablando de eso. No es así como hay que entender este texto, sino de agradar a su esposa como dice Pedro, en coheredera de la gracia de la vida, coheredera de la gracia de los beneficios de esta vida. La mujer debe ser también considerada de manera que ella pueda recibir los beneficios de esta vida. Y lo mismo con la mujer, debe pensar cómo agradar a su esposo. 1 Corintios 11, versículo 3. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es el Mesías y la cabeza de la mujer es el hombre. Aquí se trata de una mujer casada. No está hablando de las solteras. La cabeza de una mujer casada es su esposo, es el hombre. Y la cabeza del Mesías es Dios. Se trata aquí de niveles de autoridad. ¿Quién está por encima de quién? El Mesías está por encima de todo hombre, todo varón. Los varones casados están por encima de sus mujeres, de nivel de autoridad. Y Dios está por encima del Mesías en cuanto a la autoridad. Como los niños preguntan, ¿quién manda en casa? ¿Quién decide? Porque todos queremos mandar, queremos tomar decisiones y los niños aprenden quién es el que manda en la casa, quién tiene la última palabra. Y aprenderán, si es un hogar correcto, que papá es el que tiene la última palabra. Y pueden ir a mamá y mamá dice, esto es así. Y los niños aprenden bien que es así, pero luego van a papá y papá dice, es así. Y la mujer que se somete a su esposo se somete a las palabras del padre. Y los niños aprenden que papá es el que manda más en esta casa. Y entre paréntesis puedo decir que cuando decimos, si la madre dice una cosa y el padre dice otra, los niños aprovechan y crean
división en la familia, y hay que tener mucho cuidado como padres de tener una línea unida en cuanto a lo que está permitido y lo que está prohibido. Y si los niños ven una brecha en lo que está permitido y prohibido entre los padres, ahí se crean muchos problemas. Entonces, mejor consultarse, mejor que los esposos los padres consulten antes de poner normas a los hijos, para que estén unidos, para que haya una sola Torah para los hijos en la casa. Aquí dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Es el Mesías. Si cubre su cabeza mientras ora o profetiza, está hablando de la congregación. Yo creo que sí está hablando de la reunión. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. En Corinto había 20.000 habitantes. Pablo escribe a los corintios. 1.000 de ellos, o sea, 1 entre 20, eran prostitutas de los templos que había allí de prostitución. Y eran tanto hombres como mujeres. Y las prostitutas se rapaban la cabeza. Era una costumbre que había entre las prostitutas. Tenían la cabeza rapada. Por eso cuando Pablo dice una mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, que es el esposo, ¿no? Porque se hace una con la que está rapada. Se identifica como una prostituta. Es muy fuerte esto. Ahora tenemos que encontrar un poquito más el significado de estas palabras, y voy a volver a eso. Y versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, como vimos en Génesis. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza, sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, está hablando del Mesías, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Pero si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las congregaciones de Dios. Este es un texto, yo creo que es uno de los textos más discutidos de toda la historia cristiana. No quiero entrar en la polémica aquí, solamente mencionar algunas cosas importantes. En primer lugar, cubrir la cabeza, en el versículo 4, el texto griego habla de dejar que algo vaya bajando por la cabeza. No se trata aquí de un sombrero o una kipá o algo que esté encima de la cabeza, sino algo que vaya bajando por la cabeza. Y vemos en el contexto que en primer lugar se trata de cubrir el pelo, para atrás, digamos. Y si pensamos en el contexto en que Pablo escribe, en Corinto, los
creo que se llaman prostíbulos, ¿no? Los hombres que eran prostitutas, ellos cubrían su cabeza también y vestían ropa de mujer. Era parte del culto en Corinto del sexo libre, o el sexo organizado también por el templo, de los templos que había ahí. Que los hombres se vestían con ropa de mujer y tenían velos. Entonces es una identificación con la prostitución cuando un hombre tiene un velo sobre su cabeza cuando está delante de Hashem y en general. Deshonra su cabeza, deshonra al Mesías. Está identificándose con las mujeres, llevando ropa de mujer, que está prohibido por la Torah. El hombre no puede llevar ropa de mujer y la mujer no puede llevar ropa de hombre. Es una abominación para Hashem. Está escrito, es una palabra fuerte. Entonces estos hombres de Corinto, que tenían la costumbre, algunos de ellos, porque dice en la misma carta, que algunos de vosotros erais así, pero os habéis limpiado, habéis sido purificados, etcétera, etcétera. Y entonces ellos tenían costumbre de cubrir su cabeza, algunos de esos hombres, de tener un velo. Y dice, esto no puede ser, imposible que un hombre tenga eso, eso es rechazable, está deshonrando al Mesías. Pero eso no implica tener una cobertura como sombrero, una kipá o otro tipo de cobertura encima de la cabeza. Aquí la palabra griega no habla de tener nada encima de la cabeza o en la cabeza, sino dejando bajar algo sobre la cabeza como un velo. Y varias traducciones, la mayoría no dice esto, pero sí hay varias traducciones, las literales dicen estas cosas. Entonces, también el mismo verbo se utiliza en el versículo 6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, aquí no se trata de tener un velo delante de los ojos, sino cubrir su pelo. La pregunta surge, ¿esto es solamente en las reuniones cuando ora o profetiza? ¿O es algo general? Yo creo que mirando el texto bíblico general, pasé por toda la escritura, escribí un libro en sueco sobre este tema y me di cuenta que el hecho de cubrir la cabeza es una señal de respeto, es una señal también de recibir autoridad. Por ejemplo, un policía, otro tipo de oficial, el guardia civil antiguo en España tenía un sombrero muy muy especial y era una señal de autoridad, que tenía una autoridad delegada para actuar en nombre de alguien que estaba encima. O sea, el cubrir la cabeza sirve para dos cosas: mostrar respeto al que está encima de ti y también mostrar que estás sometido, que estás bajo autoridad. Y esa es también la razón por la que los sacerdotes en el templo no podían servir en el templo sin la cabeza cubierta. Es prohibido para los sacerdotes entrar en el templo con la cabeza descubierta. Y si también vemos la señal del Mesías en el cielo, él es señalado por la imagen del sumo sacerdote en el templo. El sumo sacerdote tenía la cabeza cubierta. De esa forma tenemos a nuestro sumo sacerdote celestial con la cabeza cubierta, posiblemente alegóricamente. Yo no creo que sea una ropa hecha de material de este mundo, pero sí hay una similitud, digamos. El Mesías tiene la cabeza como el sumo sacerdote en el templo tenía en tiempos del templo y tabernáculo. Y es señal de autoridad y señal de sometimiento. Por lo tanto, los varones que quieren mostrar de una forma especial que respetan al que está por encima de sus cabezas, pueden cubrirse con una kipá o algún sombrero o alguna cosa parecida para mostrar respeto a Hashem, igual que los sacerdotes en el templo. Otra cosa, también la mujer que
cubre su cabeza o parte de su cabeza, muestra que está sometida. Es una señal de respeto a su esposo y a Hashem, y también es una señal de que está autorizada, tiene una autorización, está cubierta, está bajo cobertura espiritual de su esposo. Por lo tanto, cuando Pablo dice, cuando una mujer en la congregación, creo que está hablando de la congregación, en las reuniones, una mujer, para poder estar en la reunión, debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Lo que quiere decir esto es que si la mujer no cubre la cabeza en las reuniones, que está en la oración, que es un momento de estar delante de Hashem, hay una señal de que ella es soltera, que no está casada, porque en muchas culturas, y creo que también la de Corinto, la señal de estar casada era cubrir la cabeza de alguna forma. Esto era en muchas culturas y muy antiguas. Hasta hace 100 años en Suecia las mujeres casadas cubrían la cabeza, las solteras no cubrían sus cabezas. Y así es también en el judaísmo, que lleva estas tradiciones desde miles de años. La mujer casada se cubre la cabeza, la mujer soltera no se cubre la cabeza. ¿Cómo sabemos que la mujer está casada? No por el anillo que lleva en el dedo, sino por si su cabeza está cubierta o no. Si tiene una señal de estar casada sobre su cabeza. La Torah habla de eso, cuando una mujer es sospechada de haber cometido adulterio, el marido puede llevarla al sacerdote y el sacerdote descubre su cabeza. Está escrito en la Torah. Con otras palabras, una mujer casada tiene la cabeza cubierta. Esa es la tradición antigua y la que Pablo está sacando aquí. Por lo menos cuando estás orando y profetizando en la comunidad, la mujer está obligada a tener algo sobre su cabeza. Y yo diría que también la mujer que quiere mostrar respeto a su esposo fuera de la congregación debe tener algún tipo de señal sobre su cabeza de que está casada. Y eso influye sobre el mundo de los ángeles, influye sobre el mundo de los espíritus. Y hay más protección para una mujer que de esta forma muestra que está bajo la autoridad de su esposo. ¿Hay preguntas? Una pregunta, Estefan. Estamos hablando de cubrirse la cabeza. En el caso de las mujeres, el asunto de la falda o el pantalón, ¿cómo sería ahí? Sí, la Torah prohíbe a la mujer vestirse con ropa de hombre. Eso en primer lugar. Segundo, la mujer tiene que pensar en su forma de vestirse para no provocar al hombre. Y los pantalones estrechos muestran todas las formas y eso es muy provocativo. Pantalones sueltos no son tan provocativos. Estoy hablando de la ropa para la mujer. Lo que pasa es que no se debe ver donde se dividen las piernas. Hay una palabra especial para eso, pero no me acuerdo ahora mismo. No se debe ver esa parte, porque es provocativa. Por eso la mujer debe cubrir esa parte de otra forma, que no sean pantalones. Hay dos formas, tener una falda, lo cual personalmente, para mí, una mujer con falda es mucho más femenina que una mujer con pantalones. Quizás es un asunto personal. He consultado con muchos otros varones y piensan lo mismo. Bueno, pero puede tener falda solamente o tener pantalones con una falda encima. La falda puede ser en este caso bien corta porque tiene pantalones debajo, pero que cubra la parte donde las piernas se dividen.
considero que una mujer respetuosa de Dios, temerosa de Dios, no debe llevar pantalones en público. Y si va a llevar pantalones en público, debe tener por lo menos una minifalda encima. Esa es mi convicción y basada en lo que entiendo de las Escrituras y de una cultura modesta. Cubrirse la cabeza es decir que tiene que llevar velo, un velo, o cómo le llaman allá, coba, ¿cuál es el nombre que ocupan allá en Israel? Aquí no se habla en español, se habla en hebreo. Kishui Rosh, que es cobertura de la cabeza, que cubre. Hay diferentes líneas, por supuesto, como hay muchas escuelas judías con algunas más estrictas que otras. Las más estrictas no permiten que la mujer muestre ningún pelo, y tiene que cubrir todo. Luego hay otras escuelas que permiten que la mujer muestre 4 centímetros del pelo. Las mujeres casadas estamos hablando. Las solteras no tienen que cubrirse nada. Otra más, un poquito más liberal es la que enseña que las mujeres tienen algún pañuelo o algo como señal de que está casada y se ve muchísimo del pelo atrás y también delante. Y luego están las seculares y las liberales que no quieren cubrirse nada y tienen el pelo suelto. Una mujer en Israel que tiene el pelo suelto, una mujer casada que tiene el pelo suelto es considerada una mujer rebelde, una mujer que no se somete a su marido, que no tiene temor de Dios, falta de temor de Dios, que no quiere cumplir los mandamientos. Ahora, la pregunta es, ¿debemos exportar esta cultura al mundo o es solamente para el pueblo sacerdotal? Yo creo que parte de esta cultura sí hay que exportar al mundo y lo vemos en la enseñanza de Pablo. Pero no toda. Yo creo que yo no soy posek halajá, no soy juez, no soy rabino, que puedo dictar leyes halágicas para los no judíos, pero tengo un sentir y una convicción personal. Y la voy a compartir con vosotros porque quizás podría ayudar. Considero que las mujeres casadas deben tener algún tipo de señal sobre su cabeza, pañuelo, alguna cosa que muestre que están casadas y que están sujetas a sus maridos. Esto puede ser un problema en una sociedad donde se ha tirado todo esto en la basura. Ahí cada uno y cada una tiene que buscar con el consentimiento de su marido su forma de mostrarse en público. Ahora, hubo un problema con esto, con las mujeres en los Estados Unidos, especialmente en el mundo del Chabad, que es una rama de judaísmo, Lubavitch, que los llaman ultraortodoxos, pero bueno, la Torá, la Torá oral no permite que una mujer casada se muestre en público, muestre su pelo en público. Y entonces estas mujeres que tenían que salir a trabajar para mantener la familia junto con sus esposos, también tenían que trabajar las mujeres para mantener la familia. Tuvieron problemas, no tuvieron trabajo. No les daban trabajo si tenían la cabeza cubierta. Entonces uno de los rabinos más grandes dio el permiso a estas mujeres a usar peluca. Entonces la peluca no es el propio pelo, entonces podían tener su pelo debajo, o cortado o más corto, y usar peluca. Y así era una forma de cubrir la cabeza y aparecer como las demás mujeres americanas. Y así obtenían sus trabajos. Y esa fue una forma de ayudar a las judías
a cumplir la halajá y al mismo tiempo a adaptarse a la sociedad en la que vivían. Esta costumbre se popularizó tanto que entre muchos de los Haredim, llamados ultraortodoxos, muchísimas mujeres quieren tener su peluca, porque consideran que son más bonitas y hay un negocio grandísimo entre los judíos más ortodoxos de pelucas. Sin embargo, la halajá de los sefardíes no permite que la mujer lleve peluca en lugar de una cobertura del pelo, porque no ves la diferencia. Y tampoco estás cumpliendo el propósito por el cual ese rabino grande permitió la peluca. Sino ahora se ha vuelto algo de moda que muchos están en contra de esa moda. Yo no sé si eso de la peluca es una solución para los no judíos, las no judías, no creo. Solamente lo cuento como una anécdota, como una forma de explicar qué importante para la comunidad judía es cumplir los mandamientos, que la mujer casada tiene que cubrir la cabeza. Estefan, Sí. ¿y si lleva el pelo corto, la mujer se corta el pelo? Como dice, aquí tenemos en 1 Corintios 11:6, dice que si no se cubre la cabeza, que se lo corte. Si para ella no hay ningún problema, ¿no? Porque lo lleva corto, ¿no? Ya. Yo creo que, como dice, la naturaleza enseña que la mujer debe tener su pelo largo, ¿no? Ahora, pueden haber casos de mujeres que no tienen pelo y que pueden cortarse algo, pero yo creo que la mujer no debe tener el pelo demasiado corto. ¿Qué es demasiado corto? No lo sé. Pero debe haber una diferencia. La mujer lleve el pelo más largo que el hombre. Lo que se pueda. Creo que hay que ser un poquito flexible aquí. Pero que la mujer no corte el pelo para ser como el hombre. Y Que no sea ese el motivo, entonces. eso no puede ser el motivo. Claro que vivimos en una sociedad donde todo está revuelto y ya no tenemos los valores de antes. Y ya no se considera raro que una mujer corte el pelo. Ahora, las que cortaban el pelo en Corinto fueron las prostitutas. Y yo no sé. Las judías cortan el pelo, las casadas cortan el pelo para que no sea demasiado largo. ¿Por qué? Porque a la hora de ir a la mikvé una vez al mes, en el caso de no tener hijos, tiene que ir a la mikvé después de la menstruación para poder unirse con su esposo. Al bajar al agua de la mikvé, el pelo no puede ser demasiado largo porque no hay suficiente profundidad en la mikvé para que todo el pelo esté debajo del agua. Entonces las casadas judías no tienen el pelo demasiado largo y lo cortan, pero no corto para que no sea como un velo. Podríamos decir, Pablo dice que el cabello fue dado como un velo, y podríamos quizás sacar una conclusión de aquí. Mientras que se vea que el pelo siga siendo un velo, ese es el nivel hasta donde se puede cortar el pelo de la mujer. ¿Verdad? ¿La mujer que está comprometida también debe cubrirse, o la que está comprometida no se debe cubrir la cabeza? No, la que está comprometida no, la que está casada. Solamente la casada, sí. Uh-huh. Vale. Ahora, las solteras que quieren cubrirse a la hora de orar delante de Hashem y esto, las solteras no tienen ninguna prohibición de cubrirse. O sea, ellas pueden hacerlo si quieren. Ok, bien. Bien. Muy bien. Sí.
Pablo habla de tres cosas. Habla de la Torá, habla de la naturaleza y habla de la costumbre de las comunidades, ¿no? Si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las congregaciones de Dios. Hoy en día no tenemos una costumbre unida en este sentido, pero yo creo que la enseñanza de Pablo es para todos los tiempos y para todas las culturas, porque es el apóstol de los gentiles. Y las comunidades que él había establecido tenían esta costumbre, que las mujeres no deben cortarse la cabeza tanto que parezca que no sea un velo. Y los hombres no pueden tener un velo sobre su cabeza. Y la mujer que ora, por lo menos cuando ora y profetiza en la comunidad, y creo que también cuando ora a solas en la casa, debe cubrirse la cabeza, como señal de sometimiento y respeto. Y fuera de la comunidad, pues aquí no vemos que Pablo obliga a la mujer a cubrirse la cabeza, a la mujer casada, ¿verdad? Pablo no obliga a las mujeres casadas a cubrirse la cabeza fuera de la comunidad. Eso es lo que yo entiendo, por lo menos en el contexto da a entender que está hablando de la comunidad, pero hay una palabra aquí que puede ser interpretada que también fuera de la comunidad. El versículo 11 dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Puede ser interpretado que sea fuera de la comunidad, pero yo creo que el contexto habla de las reuniones. Y porque luego dice el versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Ahí vemos que está hablando del momento de estar en la oración. Y ahora tú tenías una pregunta. Adelante, Caleb. Sí, diríamos, se puede entender ahí por el contexto de que si está haciendo tefila en casa, pues justamente para testimonio a los ángeles, no solamente a los buenos, sino también a los no ángeles, como señal de que ella está siendo obediente a la unión de la Torá del Eterno. Entonces van a decir los no ángeles, bueno, pues ella está obedeciendo, no vamos a hacer nada en contra de ella. Sí. Como está obedeciendo, está honrando a su esposo, al Mashiach, por lo cual los Sheidim también están sujetos a nuestro rebe y sujetos al Eterno. O sea que es un nivel de lo que hablábamos al principio, de justamente esa casta, esa modestia, esa actitud interna, es decir, la parte de la ética en su ser, porque es un respeto que ella se da a sí misma y lo da a sus autoridades de ahí hasta el Eterno, ¿no? Entonces es como decir, o sea, que los malajim, los ángeles buenos y los no, también conocen ello y dicen, bueno, pues como está en autoridad respetando, pues nosotros también le damos el respeto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. La oración y la profecía hace que la persona penetre de una forma especial en el mundo espiritual. Y cuando una persona empieza a penetrar en el mundo espiritual, está más expuesta a los ataques de los malos espíritus. Y una mujer, por lo tanto, cuando ore o profetiza, está penetrando en el mundo espiritual y ella cubre la cabeza, como tú dices, hay una protección especial por parte de los ángeles para esa mujer, porque ella está mostrando así que yo actúo bajo autoridad y estoy ligada a mi marido, y entonces hay una protección especial para esa mujer. Y es bueno saber que esta es una realidad, el hecho de cubrir la cabeza da un mensaje en el mundo espiritual, tanto para el varón como para la mujer.
O sea que en definitiva, como nos aconseja Rav Shaul, prácticamente dice que nuestra vida debe ser presentada al Eterno en Romanos 12 en sacrificio vivo, ¿no? En ese sacrificio vivo y en Shalom, nuestra vida justamente da esa pauta nuestro cuerpo, en todo su ser, en toda su esencia, en todo lugar. O sea, dentro de la comunidad y fuera de la comunidad y en casa, por el testimonio inclusive de las personas y de los malajim. O sea, es trascender, ¿no? En el campo no solo físico, sino espiritual también. O sea, que, yo creo que las mujeres que pueden mostrar la señal de autoridad sobre su cabeza fuera de la comunidad, en público, van a ser más honradas por el cielo. Creo que es una forma que la mujer pueda marcar en el mundo espiritual su señal de autoridad, tanto en la comunidad como fuera. Por otro lado, podemos decir, ¿no dice Pablo que hay que orar sin cesar? Y por lo tanto, si uno ora sin cesar, debes tener siempre algo sobre tu cabeza. Correcto. O sea que es protección total, ¿no? Sí, sí. Baruch Hashem. Yo siempre tengo la kippah cuando oro. Siempre. Y tengo una kippah de cuero. Hay diferentes mensajes en el material de la kippah. Tú puedes mirar en la kippah qué tipo de judíos son. Y yo tengo una kippah que es muy poco común. A mí me gusta la kippah de cuero. ¿Por qué? Porque estoy bajo el cordero. Siempre me recuerda los sacrificios del templo que hablan del sacrificio celestial. Entonces yo con mi kippah de cuero, yo estoy diciendo en el mundo espiritual, yo estoy sometido al que dio su vida por mí. Y esa es para mí una señal de humildad y de respeto y de autoridad también, que tengo derecho por causa de él de operar en el mundo espiritual. O sea, como en el Mishkan, ¿no? Como en el Mishkan. Sí. El mal llamado tabernáculo. O sea, esa conexión que hay ahí con los sacerdotes. Y el de cabra, ¿no? Con los sacerdotes, que tengo también un ministerio sacerdotal según el orden de Melquisedec. Y por eso la kippah para mí me recuerda de ese ministerio que tengo delante de Hashem. La pregunta es, ¿los no judíos deben llevar kippah? ¿Los no judíos deben llevar kippah? Creo que si puede usar kippah en su vida privada y no debe llevar kippah en la calle, porque entonces se le confunde con un judío, y si luego hace cosas o come cosas prohibidas para un judío y permitidas para un no judío, él va a ser una piedra de tropiezo para los judíos. Entonces debe el no judío que quiere cubrir su cabeza en señal de respeto a Hashem en todo momento, debe hacerlo de forma diferente a los judíos. Una cobertura que puede ser parecida a la kippah, pero se ve que no es exactamente igual. Otro tipo de cobertura. Y eso delante del cielo, delante del mundo espiritual, tiene un mensaje y los ángeles lo ven y lo entienden. Vale. Podría ser que, salvo que la persona ya haya hecho, en la parte masculina me refiero, ¿no? Su conversión al Eterno, pueda llevar su kippah, pero encima un sombrero o algo, o sea, pueda tener una boina, algo, ¿cierto? Sí. Pero lleva justamente su cobertura, ¿no? Que es el punto, ¿no? Sí, puede. Lleva la modestia también. Sí, la puede. Modestia, no solamente intelectual de la ética, sino la modestia en lo moral, que es la acción, pero porque se es consecuente con el Eterno, en esa unión, en esa conexión, ¿no? Sí. Entonces, puede haber esa salvedad, ¿no? Sí, es una solución, sí. Vale, Baruch. Vamos a pasar a 1 de Timoteo 2:8. Tengo 2 textos más y quiero terminar con estos.
Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Está hablando aquí de la vida de oración. Levantar las manos es la forma de orar. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa. Con otras palabras, la mujer debe vestirse con ropa decorosa, debe ser bonita la ropa que lleva la mujer, con pudor y modestia, no ser extremo. Hay una pregunta, ¿cómo se debe hacer con la ropa de la mujer? Para no provocar a otros hombres a pensamientos negativos en cuanto a la vida íntima. ¿Dónde están los límites? Hay especialmente dos lugares que provocan, y es la parte desde el cuello hasta los pechos y también las piernas. Cuanto más alto, cuanto más se vea desde abajo para arriba, más provoca. Entonces, ¿dónde se debe poner el límite? ¿Qué es permitido? ¿Qué es prohibido? ¿Qué es modestia? ¿Qué es pudor? ¿Qué es...? Las mujeres necesitan ayuda para entender cómo los hombres se encienden sexualmente por la vista. La mujer no se enciende sexualmente por la vista, sino por la voz, por el tacto principalmente. Entonces, el hombre, por supuesto, tiene que cuidar sus ojos. Como dice el maestro, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Pero significa que hay que vivir en una isla, porque hoy en día la sociedad está tan mal que no puedes mirar hacia ningún lado sin ser tentado. Cuidado con lo que miras. Cuídate mucho. Y la mujer debe ayudar también al hombre, ser una ayuda idónea para no hacerle caer con su vista. Voy a contar cuáles son las leyes de las ortodoxas. Los huesos aquí, no me acuerdo cómo se llaman, porque estos dos huesos, el hueso aquí, debajo del cuello, es el límite. Perdón, la clavícula es la palabra. La clavícula es el límite hasta donde deben cubrirse las mujeres ortodoxas en Israel. Todo lo que esté debajo es una provocación. Todo lo que se vea debajo de la clavícula es una provocación. También los hombros no se deben mostrar. Debe tener ropa que cubra por lo menos los hombros. Las más... Hay tres niveles, digamos. Hay ortodoxas que cubren los hombros 10-15 centímetros más abajo. Otras que cubren los codos de los brazos. Y otras que cubren también las muñecas. Son los tres niveles de observancia de ser estrictas. En cuanto a las faldas, por supuesto no se deben ver las rodillas. La falda debe de ir debajo de la rodilla. Y si la falda llega justamente a la rodilla, ¿qué pasa cuando la mujer se sienta? Se ve todo hacia adentro. Entonces eso también es una provocación. Debajo de la rodilla yo diría 10-15 centímetros, por lo menos. Las ortodoxas de Jerusalén no tienen falda hasta el suelo. Hay otras ortodoxas que sí tienen falda hasta el suelo, pero las de Jerusalén no tienen faldas hasta allá. Lo que tienen es calcetines, quizás otra palabra en español, de mujeres, que cubren las piernas debajo de la falda, que no se ve nada de la carne, digamos. Es una ropa típica de las mujeres temerosas de Dios en Jerusalén. Entonces, yo creo que es bueno tener estos límites, 10 centímetros debajo de la rodilla, 10 centímetros debajo del hombro, y la clavícula son buenos lugares donde se puede fijar para no provocar con su ropa. Y por supuesto ninguna ropa apretada, porque las formas son las que provocan. T-shirts, camisetas muy apretadas, eso provoca mucho.
O sea, no solamente cubrirse, sino no tener ropa demasiado apretada. Pudor, ropa decorosa, pero con pudor y modestia. No con peinado ostentoso, ni con oro o perlas o vestidos costosos, pero sí decorosa. Hay vestidos decorosos que no son costosos. Y si no hay que hacer. Sino que con buenas obras, o sea que lo que hemos hablado antes, el enfoque son las buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Y que yo no permito que la mujer enseñe, está hablando aquí en la comunidad, que no enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Por supuesto, las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Y aquí en el judaísmo, las mujeres piadosas estudian las escrituras y enseñan a otras mujeres. Hay midrashá, se llama midrashot. Midrashá es una escuela de Torah de mujeres. Y ahí se enseña, las mujeres enseñan a mujeres. Y también otros hombres pueden enseñar a mujeres. Pero las mujeres no pueden enseñar a los hombres. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Esto ya hemos hablado. El hombre no fue engañado, él sabía bien lo que hacía. El castigo fue superior sobre Adán. La mujer fue engañada y cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Esto no quiere decir que a través de dar a luz uno puede llegar a la salvación, sino que se salvará si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Y su trabajo principal es de engendrar, criar hijos, enseñar. Y también, como vemos aquí en Tito, los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes, Las ancianas tienen un papel de enseñar a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Vemos aquí que las mujeres enseñan a las mujeres. Las más ancianas enseñan a las más jóvenes. Las más experimentadas enseñan a las menos experimentadas. Toda libertad para tener mucha enseñanza. Mujeres pueden enseñar, pero no deben enseñar a los hombres. A los niños sí pueden enseñar, pero no a los hombres. Bien, tengo que parar aquí porque tenemos una clase dentro de 6 minutos. Así que os doy las gracias por hoy y os espero dentro de una semana, Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno. Que Hashem os bendiga, os prospere. Amén. Y os dé todo lo que haga falta para tener matrimonios felices. Shalom. Shalom, shalom. Shalom a todos. Shalom.